Tenemos entre 85.000 y 90.000 la cifra de afectados por merma de fuente de trabajo. La última información que le dimos a ustedes era de los 6.200 casos al 31 de enero. Yo no registro en otras, en provincias, un número como el que están diciendo. Desde el 11 de diciembre hasta el día de ayer, nosotros no tuvimos más presencia de las autoridades y no tenemos más directivas. Y por supuesto tampoco cobramos más sueldo. Pasó una semana, pasó dos, ayer pedimos otra nueva reunión y nos dijeron que era más sano que nos echen, que estemos acá. No hay futuro para la Argentina si el Estado sigue siendo un botín de guerra de los partidos políticos. Si el Estado es un aguantadero de la política donde se ha generado empleo público para ocultar la incapacidad de crecer y de desarrollarnos. Buenas tardes. Como ustedes saben, hay una decisión administrativa firmada a través de una disposición de armar equipos de trabajo en toda la Secretaría de Comercio. Nos tienen que explicar cuál es el criterio para despedirnos. Hay áreas de la Secretaría de Comercio que están con sobreabundancia de recursos humanos. Acá se hinchó gente que tiene 1 año de antigüedad, 2, 3, 6 y hasta 13 años de antigüedad. Realmente pensar que todo trabajador despedido es un ñoqui militante, a mí me duele ¿Vos terriblemente. entraste por tu militancia? No, para nada, yo no soy militante. Que el Estado sea el instrumento que viabilice que toda la sociedad pueda crecer, no solamente los amigos del presidente de turno o del diputado de turno que consiguen un falso trabajo, porque finalmente no hay una tarea que respalde esa contratación. En estos días algunos empiezan a divertirse, por decirle de alguna manera, con las internas, los errores, las idas y vueltas del gobierno, en lo que para mí es superficial. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, descubrió las bondades que hasta hace un año negaba y criticaba del acuerdo secreto entre YPF y Chevron, ¿no? A ver, hay un recurso de la Corte Suprema le dijo al Gobierno Nacional que muestre el contrato entre YPF y Chevron. Laura Alonso, como cuando era diputada del PRO, decía que era una barbaridad que ese contrato fuera secreto, que era una estafa al país, qué sé yo. Hoy, en una entrevista, regulando en chancletas, dijo que no tenía información suficiente para entender las bondades de ese acuerdo secreto y que ahora que lo entendió cambió de opinión y que le pedía disculpas a la gente que le había creído cuando decía lo contrario. A ver, es la misma persona que 2 días antes de las elecciones presentó una estruendosa denuncia con un papel, con un par de carillas Excel, que decían que había un complot de intervenciones telefónicas que venía, no se sabía si era de la AFI o de la inteligencia militar. Lo firmó junto con Patricia Bullrich y fueron al juzgado de Casanelo. Todo resultó una zaraza. Cambió el gobierno. ¿Por qué no se presentó el gobierno con los papeles de esos teléfonos intervenidos? Porque no existen. Hasta ahora no se movió nada. No apareció la gente que había denunciado. Ahora tiene la gente que supuestamente se había acercado a ella y que tenía mucho miedo del gobierno kirchnerista. ¿Dónde está? Porque ahora puede hablar. ¿Por qué no habla? Nunca apareció nada de eso, por lo menos hasta ahora. De esa causa nunca más se supo nada. Como esas cosas, claro, las denuncias salen, van a Comodoro Pi y si hacen carrera vuelven a manera de información. Si no, las denuncias, que muchas de ellas terminan en los cajones y archivadas, nunca vuelven a manera de información. Esa, una de las hechas por Laura Alonso, la misma que hasta hace un año decía que era un error el secreto del acuerdo YPF-Chevron, ahora descubrió que es correcto. Les aclaro que yo soy partidario que la cláusula entre YPF y Chevron, todas las cláusulas secretas se conozcan. El problema es que ese acuerdo estaba firmado con una de las más grandes empresas de los Estados Unidos. Y este gobierno, si hay algo que ha hecho, es demostrar su alineamiento con los Estados Unidos, con lo cual le explicaron seguramente a la señorita Alonso, querida, ahora vos tenés que cambiar porque nosotros estamos con los Estados Unidos. Otra de las cosas con las cuales se pueden divertir es Elisa Carrió, digamos, ayer diciendo que ella no iba a tolerar que Daniel Angelici operara en la justicia. Hola, recién ahora se enteran que Angelici opera en la justicia. No lo sabía cuando se asoció con Mauricio Macri para hacer una alianza, que Angelici era el grano a través de Boca.
y la influencia que algún día va a haber que estudiar sobre cómo es posible que en la misma comisión directiva convivan un fiscal como Stornelli, Darío Ricciardi, un abogado vinculado a Estiuso, todos en la misma comisión directiva de Boca, que a esta altura es más importante que un comité. Bueno, Carrió ahora descubrió que Daniel Angelici opera en la justicia federal y opera en la justicia y se horroriza y dice que no lo va a permitir. Algunos se entretienen también criticando a Guillermo Dietrich, el Ministerio de Transporte, que con un avión, con el helicóptero presidencial, bajó en un country, en un lugar donde no estaba autorizado, porque le quedaba de camino y dice que lo llevaba Macri. La verdad, todo esto a mí me parece bastante cosmético. Lo que sí hay que ver, porque es estructural, y esto lo empiezan a marcar las encuestas de opinión en la calle, es el desempleo, muchachos. Entonces, están los que se entretienen con el puterío político, y yo creo que lo que hay que preocuparse es por la cifra de desempleo. Ayer se conoció un estudio, porque claro, el INDEC no funciona, no sé si se acuerdan. Entonces, ¿a quién le vamos a ir a preguntar las estadísticas de desempleo? Uno puede desconfiar de aquel 6,7% que decía el kirchnerismo hasta hace un par de años que era la cifra real de desempleo. Yo nunca me la creí porque siempre pensé que además de los dibujos del INDEC había que incorporar los planes sociales, que los planes sociales eran considerados trabajo. Y carajo, la verdad que mucho trabajo no son. Pero así eran las estadísticas del INDEC. Pero había alguna estadística. El INDEC fue intervenido, la echaron a Graciela Bebacua, no se sabe si Todesca está todavía o no de presidente porque se había enfermado. Nunca más hubo una estadística de nada y mucho menos de desempleo. Obvio. ¿Por qué? Porque se vinieron los despidos. Sin embargo, ayer hubo un informe de una consultora privada que evaluó a partir de informes de las cámaras empresarias, en 107.000 los despidos en los 2 primeros meses del año, enero y febrero. Vale decir, gestión de Mauricio Macri. De esos despidos, grosso modo, la mitad son en el sector público, todos los despidos que ya sabemos. Dicho sea de paso, recién ahora les vamos a mostrar si conseguimos un video con incidentes que hubo en el Ministerio de Educación porque echaron a todos los empleados del Plan Conectar Igualdad. Ustedes saben, el reparto de computadoras, los que estaban a cargo del reparto de computadoras, los echaron a todos y hubo incidentes en el Ministerio de Educación. Este es el video del momento de los incidentes, ¿sí?, en una dependencia del Ministerio de Educación. Porque este fin de semana se conoció la noticia de que habían echado a todos los empleados que estaban a cargo del Plan Conectar Igualdad, o sea, de la distribución de las computadoras gratuitas, ¿sí? Si bien la ANSES era la que financiaba la cuestión de las computadoras, el plan tenía que estar coordinado, como iba a las escuelas, estaba coordinado por empleados del Ministerio de Educación. Querían que lo recibiera alguna autoridad, no lo recibió nadie, y ahí les aplicaron, no sé si el protocolo antipiquete, porque me parece que la calle está cortada, pero les aplicaron por lo menos una barrera de la Policía Federal. 54.000 despidos entonces son del sector público. El resto, los 53.000 empleos restantes hasta llegar a esta cifra de 107.000 despidos, son del sector privado. Durante el primer mes, durante enero, se conocieron las cifras de despido del sector público. El segundo mes, febrero, tal como nos había adelantado acá Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, que veía venir que las empresas, las pymes sobre todo, estaban poniendo freno de mano en la producción y se preparaban para despedir porque había una caída drástica en los pedidos para todo lo que tuviera que ver con la producción a lo largo del año, se empiezan a sentir. ¿En qué lugares se empiezan a sentir? Sobre todo el 85% en la construcción. Y esto tiene que ver con la obra pública. Las empresas que no venían cobrando, porque también hay que decir que esto hay que mirarlo, no coincide solo con el inicio del gobierno de Macri. Venía de antes. El kirchnerismo había dejado de pagar buena parte de los certificados de obra que tenían con las obras públicas. ¿Por qué? Porque se estaban quedando sin guita. Y la poca guita que había la ponían en subsidios, la ponían en los planes sociales. Bueno, habían frenado los pagos de las obras públicas, cambió el gobierno de Macri, llegó Macri, los pagos no volvieron, entonces las empresas de obras públicas empezaron a despedir gente. El 85% de los despidos privados son en el área de la construcción, el resto son en áreas bien productivas, metalúrgicos, petroleros, textiles, o sea, no, ninguno de ellos podrán decir que son ñoquis. Bueno, sin embargo, todos ellos son los lugares donde hay despidos.
¿Cómo será la cuestión de los despidos, más allá de las encuestas de opinión, que mañana las tres CGT peronistas se van a juntar a elaborar un documento en el que seguramente van a tener que tocar el tema de los despidos, pese a que los estatales, que son buena parte de los despedidos, la mitad de los despedidos, están en gremios que están en las otras centrales obreras, en las dos CTA. Solamente UPCN es uno de estos gremios que estará representado en la reunión de la CGT. Pero como ya no son solamente despidos estatales, y hasta ahora la CGT habían hablado poco de los despidos estatales, ahora empiezan a hablar porque ven que la cosa viene también para los privados. Frente a esto, lo que uno ve es que el gobierno, uno no entiende si por cuestiones ideológicas o porque tienen en claro y ven algo que nosotros no vemos, toma decisiones extrañas. O sea, hay desempleo, hay empresas que están empezando a despedir gente y hoy se conoce que autorizan la importación, otra vez aquellas compras por mail que se hacían puerta a puerta, que en un momento dado llegaron a ser un boom en el kirchnerismo. Cuando el dólar quedó barato, todo el mundo empezó a comprar cosas en el extranjero, ¿no? eBay, los sitios chinos para comprar pavada, bueno, todas esas cosas que en un momento dado llegaron a una factura de 25.000 millones de dólares por año. Moreno la cortó y dijo, no, muchachos, esto se nos va un montón de dólares para afuera, lo cortamos. Ahora lo van a autorizar. Le habían puesto tantas trabas que nadie podía ir a comprar nada ni pedir nada por internet. Ahora, hoy anunciaron que lo vuelven a autorizar. La verdad es que no se entiende. Y la otra cuestión que se empieza a ver es la cuestión de los impuestos. O sea, dejaron de cobrar una cantidad de impuestos cuando tienen un severo problema de déficit. En fin, lo que uno ve es que el gobierno juega todas las fichas al acuerdo con los fondos buitres. Mientras tanto, en la economía real y de todos los días, la inflación no para y los despidos crecen cada vez más. Bienvenidos a la tercera posición. ¿Está de acuerdo con que haya doble indemnización por despidos? Lo de los despidos me parece pésimo. Y si le tienen que pagar doble indemnización me parece bárbaro. Que depende del despido. Yo siempre digo que el que trabaja y no se merece que lo despidan es una cosa. El que está cobrando sueldos y no hace nada y no aparece nunca en ningún lado, ni en el Congreso, ni en el trabajo que tenga, ese no merece nada. Que lo despidan. Sí, me parece que sí, depende del caso. ¿Está de acuerdo con que haya doble indemnización por despidos? Sí, nunca se tendría que haber sacado. ¿Por qué? Justo. Y porque el trabajador que está despedido queda en un momento desocupado, más en este momento que debe ser muy duro conseguir trabajo. Sí, es una ayuda, para mí es una ayuda. Argentina no es el país de antes que era el país del trabajo. Es un desastre ahora. Trabajo es lo que más hace falta, que traiga inversiones Macri para que la gente trabaje. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y porque me parece que el momento es un momento delicado, no sé si similar al momento que se implementó, creo que fue en el 2001 o el 2002, así que me parece que, bueno, que aunque fuera temporal, me parece que sería oportuno. Hay que analizar caso por caso, si corresponde se tendrá que dar y si no corresponde no se dará. El que trabaja porque realmente es calificado para ese trabajo y realmente está trabajando, habrá que dejarlo. Y el que no, que es un puesto político que no trabaja, habrá que sacarlo. Sí, estoy de acuerdo. Seguramente aparte sumarle a lo que ya el pibe laburó o la persona laburó, estaría bueno darle un sentido más. O sea, si estás haciendo un despido sin justificativo, que suele pasar, a mí me pasó por acá, estaría bueno. El que no viene nunca a trabajar y yo le pegaría una patada y ni siquiera le pagaría una indemnización, ninguna, ni una. ¿Cree que una ley para que haya doble indemnización puede evitar que haya más despidos? Creo que sí, porque no está bien lo que están haciendo. Para mí todo está pero tan mal que no lo puedo decir. Y sería cuestión de intentarlo, puede ser. Habría que ver. No va a parar una posible despido. No, ¿por qué no? Y porque ya está puesto para eso, para que se hagan los despidos, las empresas van a ajustar. Y siempre el trabajador es el que más paga. Probablemente sí, porque igual pasa hoy en día que la gente como que prefiere que renuncies a despedirte porque tiene que pagarte mucho más, pasa todo el tiempo, aquí y en todos lados. ¿Crees que puede ayudar a frenar la ola de despidos? Sí, sobre todo de la parte privada, donde creo que por ahí hay un poco más de especulación. No sé si en la parte pública es tan así, viste que hay versiones encontradas a veces, pero en la parte práctica, en el sector privado aparentemente hay un poco de especulación ahí al respecto y bueno, creo que eso disminuiría la expectativa de despidos. Esto es más que nada para que la ayuda del trabajador, no para que las empresas no lo hagan. Las empresas ya lo tienen
digitado, ya lo tiene pensado y ya lo tienen en su balance, sería, ya lo van a hacer. Si alguno de ustedes ven que la tienen complicada con el laburo y quiere escribirnos a nuestro Twitter, @3P-A24, puede hacerlo. En un rato va a estar aquí un especialista en temas laborales, a ver qué se puede hacer. ¿Hay que precaverse de alguna manera o hay que resignarse frente a la crisis que empieza a notarse en el empleo? Antonio Rossi es periodista, está especializado en temas energéticos. ¿Cuál es la magnitud de lo que está pasando, de los problemas que hay con la obra pública? Yo recién contaba, hasta donde yo sé, que hay un parate de pagos que viene del año pasado, cuando el kirchnerismo dejó de garpar, pero que esto se prolonga ahora. Sí, hasta ahora el freno a los pagos de las obras públicas, de los certificados ya aprobados, o sea, los certificados corrientes, sigue desde noviembre, diciembre. Eso ha provocado, por ejemplo, que en el sector de la construcción de 450.000 empleados registrados haya 50.000 ya despedidos en los últimos meses. En el caso de... O sea, y los empleados, se supone, de esos grandes obradores de obras públicas estaban en blanco, entonces es fácilmente verificarlo. Sí, además son los registros oficiales de la propia UOCRE, de la propia Cámara de la Construcción. Tenés las obras ferroviarias todas paradas, desde noviembre, diciembre, todas las renovaciones de vía. Decís vos. Las renovaciones de vía a Mar del Plata, Rosario, el plan de remodelación de estaciones del área metropolitana. ¿Paradas? Todas paradas, están prácticamente, no dejaron de haber obras. Ahora le voy a preguntar al Pollo Sobrero, ¿están parados también cosas en Sarmiento? En Sarmiento algunas cosas se están haciendo, pero la mayoría están en revisión. Bueno, seguimos. Los planes de vivienda también están a ritmo prácticamente de mínimo de ¿Y obras. el millón de viviendas de la campaña electoral? Bueno, eso todavía no se sabe cómo lo va a cumplir el gobierno. Lo mismo pasa con el tan anunciado y prometido Plan Belgrano. Claro, que obras públicas para déficit histórico en el norte. Sí, iba a llegar la reivindicación y, digamos, una reivindicación histórica del NOA, con un plan de más de 16.000 millones de dólares que estaba previsto en 4 años. Bueno, hasta ahora se viene anunciando, se viene presentando, hay un coordinador con rango ministerial, que es el ex candidato a gobernador de Tucumán, Cano, que lo presenta por las provincias, pero concreto el plan nadie lo vio, nadie sabe qué obras va a incluir, y además con un gran interrogante, que es, ese plan incluye obras ferroviarias que va a tener que hacer la DIF, obras eléctricas que va a tener que hacer el Ministerio de Energía, obras viales que quedaron a cargo del Ministerio de Transporte y planes de vivienda, hospitales y acueductos que quedaron a cargo del Ministerio de Interior. Bueno, hasta ahora nadie sabe. O sea, que hasta ahora no hay una coordinación. No hay laburo, sino despidos. No, lo que pasa es que no empezaron las tareas ahí. Lo que hay son anuncios, promesas para el NOA, pero ninguna obra concreta que se haya iniciado o puesto en marcha. La imagen que todos pensamos que esto está atado, muy atado al acuerdo con los holdouts y que después venga la plata. Pero quiero volver a lo que les mostraba recién. Un video, esto es de esta tarde, ¿no? Empleados del Ministerio de Educación, enojados. Claro, trabajaban en una de esas cosas que nadie puede criticar, que era el plan Conectar Igualdad, la distribución de computadoras vía las escuelas de todo el país a los chicos de escuelas públicas. Por eso había gente del Ministerio de Educación, si bien las computadoras se repartían o el financiamiento estaba vía la ANSES, ¿no? Pollo, ¿cuál es tu lectura de esto que está pasando con los despidos? Es como te dije la última vez que vine acá, es muy preocupante porque evidentemente el gobierno tiene un plan que es recargar y dejar sobre las espaldas de los trabajadores toda la crisis que ellos dicen que hay que solucionar. Vos fíjate, y hay que empezar por el plan que tienen. Yo me niego a hablar de hold down, ¿no? Los fondos buitres. Que ahora les cambiaron el nombre. Sí, ahora son todos más paquetes. Y los que antes decían que Hoy estaba mirando, recién lo hablamos fuera de cámara, pero la verdad que perdonadme, pero es patético ver qué basura que son muchos dirigentes políticos. Porque muchos de los que hace 4 meses hablaban de que el impuesto a las ganancias desfinanciaba el Estado. Era necesario y solo afectaba la crema de los trabajadores, claro, decían. Hoy votaron en contra. Y los que decían que por campaña electoral, hoy votaron. Es decir, la basura de políticos que tenemos. Bueno, mirá lo de Laura Alonso, que defendía que tenía que ser transparente el acuerdo de Chevron, esto para temas energéticos de Antonio. Ya dejó de y ser, hoy dijo, ¿cómo explicas lo de Laura Alonso? No, más paréntesis de chusmerío. Hay una orden política de alto nivel de Casa Rosada que se dijo, bueno, no hay que dar a conocer el
las cláusulas secretas del convenio de YPF y todos los funcionarios se alinearon detrás de eso. Eso supongo que será parte del alineamiento con los Estados Unidos. Yo creo que puede haber algo de eso, puede haber Viene también... Obama, mirá si le van a revelar la cláusula de Chevron en la cara de Obama. También hay que tener en cuenta lo siguiente, Galucho también firmó otros acuerdos similares a lo de Chevron con Petronas, la empresa malaya, con la empresa rusa, Gazprom, y también con los chinos también. No, con los chinos no, para exploración de Vaca Muerta no. No, pero con acuerdos chinos también tienen cláusulas secretas. Sí. Pero específicamente Galucho tiene firmado acuerdos secretos que se tienen que implementar en los próximos meses, con cláusulas muy similares a la de Chevron. Creo que acá el gobierno se dio cuenta de eso, de que podría haber mucho revuelo si se daba a conocer el contrato de Chevron. Eso podría haber hecho caer estos contratos que están en curso y haría más dificultoso, más complicado la llegada de nuevos inversores al sector petrolero. De todas formas, esto no justifica que se haya apoyado la demanda judicial de Giustiniani, por la cual se fue a la justicia para pedir que se den a conocer las cláusulas secretas y ahora... Que son gobiernos que se han vuelto. Ahora digan que no. Déjame terminar la idea porque si no quedo cortado y no se va a entender. Pobrecito, te vas a quejar de censura, después sí, te vas a llorar después. No, pobrecito. No, porque hay un tema que nosotros tenemos que sacarle las caretas a las cosas que se dicen que son mentiras. Por ejemplo, acordar con los fondos buitres para que vayan a venir capitales acá es una mentira. ¿Por qué va a venir un capital acá a poner una fábrica cuando en Estados Unidos el precio del petróleo, que es lo que más te mueve la industria, sale 40 centavos de dólar y acá sale $1? La nafta está a la mitad del precio en Estados Unidos que acá. 40 centavos de dólar y $1. Por ejemplo, ¿por qué van a venir a poner plata acá si en China tienen trabajo esclavo que le sale 2 pesos? O en Brasil, con la devaluación. Entonces, hay que empezar a hablar las cosas como son. Es mentira, el acuerdo es un acuerdo ideológico, porque tiene que ver con el alineamiento con los Estados Unidos. A ver, Iván Sasovsky es especialista en economía, sí. Disculpame que intervenga y que te interrumpa. Acá no se trata de que vengan inversiones extranjeras, que es lo que se conoce como inversión extranjera vos sos directa. economista. No. Coincidís conmigo que no va a venir nadie, ¿no? ¿Coincidís conmigo? A lo que va, creo, el acuerdo con los fondos buitres es a solucionar un problema que prácticamente nos tiene atados, que es estar en el veraz internacional hace tiempo y que nos hace pagar intereses totalmente descomunales que no los paga nadie en la región por una razón totalmente injustificada, porque hay una sentencia firme que no se puede discutir. Entonces, déjame terminar esto. Sí. El gobierno no lo plantea así porque realmente la inversión extranjera directa, desde que está esta situación, tampoco nunca desembarcó en la Argentina. En la Argentina hay mucho por hacer. De hecho, en materia energética, en lo que son energías renovables, realmente hay capitales extranjeros que ven una potencialidad en la Argentina y que lo van a tener que hacer por una cuestión de oportunidad. Quien primero desembarque en la Argentina va a poder tener mayores réditos que quien no lo haga. Eso en el gobierno anterior no se hacía por una cuestión ideológica. Por una cuestión ideológica. Pero vos lo estás planteando distinto a lo que lo plantea el gobierno. Vos estás planteando, mira, acá hay un juicio, hay que pagar por esto. Ahora, ¿qué te dice el gobierno? Te dice, nosotros hablamos de esto y vienen los capitales. Y eso es mentira. En ninguna parte del mundo los capitales van a invertir un peso porque están en otra, están en la timba financiera o en acuerdos leoninos como los acuerdos secretos. Porque, a ver, el acuerdo con Chevron que firmó el gobierno de Cristina, si no sería tan leonino, ¿por qué no lo hacen público? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hacer público? Que, a ver, es algo que lo vamos a terminar pagando vos, yo y todos. ¿Y por qué yo no puedo saber lo que firmaron ahí? Pero, o los acuerdos chinos. Pero es verdad también que al no haber acuerdo con los fondos buitres, no hay posibilidad de ningún crédito, ni para lo de acá, ni para lo de afuera, ni la provincia, ni nadie para tiene el un crédito. Gobierno, yo no creo para lo de las empresas, inversiones, eso coincido con vos. Ni para lo que pagamos por tarjeta de crédito, todo el sistema financiero. Nosotros no podemos jugar a estar fuera del capitalismo. Somos un país que forma parte del capitalismo. Entonces, todo lo que hacemos, desde pagar con tarjeta de crédito, tiene un componente financiero que está atado a que somos deudores, estamos dentro del... Yo soy contador. Decime, contestame esto solamente. ¿Vos tenés garantía de que pagándole a estos fondos buitres se soluciona el problema? Porque vos tenés... Se solucionan muchos problemas. Tenés un 97% que te va a decir, escúchame, ¿cómo es esto? Vos a mí me pagaste al 33 pesos
y a esto le estás pagando 76. Que por allá ¿Y no vos te deben crees, tener y vos te crees- la y vos te sanción. crees que esos se van a quedar callados la boca? Esto no lo cierra, esto lo vuelve a abrir el problema. Yo no nos equivoquemos. Yo personalmente considero que los que tienen el fallo bajo el brazo son estos y que realmente la Argentina es la única salida que tiene. Es el mal mejor sería, Pero si no vos- es la mejor oportunidad. Si vos serías de los que pagaste creyendo en el acuerdo con el Pero- gobierno, ¿vos te quedarías piola? Pero vos suscribiste un acuerdo, ya Pero está, acordaste. Vos te callarías. Tenés que conseguir un juez que te Tenés lo que firme, conseguir te lo- otro juez que te lo firme, pero a su vez Siempre, eso se cierra. Acá hay que tener en cuenta dos condiciones, dos elementos más que están detrás de este acuerdo con los fondos buitres. Uno es que el gobierno dice que con esto, arreglando con los fondos, van a venir las inversiones. Antes de las inversiones, lo que va a venir y lo que va a utilizar el gobierno, y sobre todo las provincias, y hay que seguir a los gobernadores que están apoyando este acuerdo, Que van a votar con las dos que manos. van a votar con las manos, es la posibilidad de acceder a financiamiento externo. A tasas Que hoy, más que razonables. hoy las provincias no tienen. Hoy Vamos. Buenos Aires se endeudó a casi tasa del 10%. Claro. Con este acuerdo se supone que las provincias se van a endeudar a tasas del 5 o 6. Más razonable, como Más- lo hace Bolivia. Vamos a ver qué nos está diciendo la gente. Guillermo nos dice, el fondo de desempleo es de 400 pesos y te despiden, eso te da el Estado. Se lo vamos a preguntar a Paula Ojeda, que es abogada, especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es así? ¿El fondo de desempleo quedó en 400 pesos? El fondo de desempleo se pagará siempre y cuando la persona estuvo en blanco y fue despedida, por supuesto. Tenemos que ver en este caso cuánto está en la actualidad y si realmente esa persona estuvo trabajando en blanco. Si no, no le corresponde. O sea que es en testimonial, blanco no contratado. No contratado, por eso. Estamos hablando de un Eso, empleado de ¿cómo no LSP. contratado? Un contrato, digamos, en Un realidad empleado por privado. tiempo indeterminado, no un O sea, contrato plazo a término. fijo como contratado Claro. el gobierno a Exactamente. sus Estamos empleados. hablando O sea que de los un empleados despedidos del Estado que eran contratados no cobran fondo de desempleo. No, por supuesto, no. No, Están porque en otro se les régimen. terminó el contrato o se los rescindieron o se acabó ahí. Esto es específicamente para los contratos por tiempo indeterminado. ¿Y es verdad que está en 400 pesos? No, el monto no lo No, desconozco no lo yo. tengo determinado. Pero sí que es un empleado privado, ¿sí? Que le corresponde la ley de contrato de trabajo. Claro. O sea, menos que la asignación universal por hijo. Si se Sí, tiene en son cuenta ese contrato. durante 3 meses, bueno, tiene su régimen. A ver, Rolando, una cosa para que quede claro. La doble indemnización es algo que durante la década kirchnerista El dualdismo. Dualde la puso. la doble indemnización. la habían puesto, pero digo, se había sacado porque justamente no había tasas de desempleo, al contrario, había demanda de emergencia se acabó, empleo, claro. entonces por eso se había de alguna manera desarticulado este mecanismo. Que implique una doble indemnización en realidad es un beneficio para el empleado, para que tenga una mayor cobertura. La empresa que decide despedir a alguien lo va a hacer porque sea simple o doble la indemnización, porque justamente llega a un punto en el que mantener ese empleado tiene cierto costo que no lo puede seguir haciendo. Entonces no hay que confundirse Lo que pasa- una doble indemnización me genera menor desempleo, pero- simplemente me genera mayor Vos cobertura. sos muy joven. Sí. Pero ¿te acordás de los 90? También tuvimos esta discusión de la doble indemnización. Todo. El problema es que con los grados de inflación que hay, te paguen doble, te paguen triple, en 3 meses te lo comiste. Totalmente. Y vos No. quedaste en la calle. Sí. Y acá lo que se está preparando es reducir al mínimo la mano de obra de trabajo. Vos fíjate, los despedidos, primero empezaron hablando de ñoquis. Ahora ya ves que son privados, ves que siguen 100.000 trabajadores despedidos. Y esto va a seguir porque tiene que ver con una cuestión ideológica que tiene este gobierno de qué clase de país quiere. Quiere un país para pocos donde unos pocos vivan bien y el resto miremos. No fue lo que dijeron en la campaña. No, Vamos a... obviamente que no, porque si no, no vota nadie, obviamente. Si trabajé 15 años contratado en el Estado, ¿tengo derecho a indemnización? Dice Diego. Bueno, Bueno, ahí. acá tenemos una cuestión que la Corte Suprema tiene fallos a favor y en contra. Tenemos el O sea, la famosa media biblioteca de un lado y media del otro. Exactamente, tenemos un fallo famoso que es el fallo Ramos, donde depende bajo qué decreto y reglamentación se encuentra contratado, puede llegar a tener una indemnización, no una reincorporación como lo puede tener el empleado permanente. O sea que, ¿y cómo se Y cifra yo creo eso? que en este momento, con esta gravedad que está pasando, lo mejor es que los empleados se dirijan a los representantes gremiales porque toda la manifestación colectiva es oportuna en este momento. O sea que si hay acciones, ¿puede Sí, haber por acciones supuesto. laborales colectivas? Sí, para eso Yo está te pongo un ejemplo. Están echando en varios ferrocarriles, están echando gente. ¿También?
están echando a sus compañeros. En el Sarmiento yo tuve una reunión con el gerente de la empresa, yo dije, vos me echás uno, acá no hay ñoqui, no hay nada. Vos me echás uno y yo ni te llamo, te paro los trenes y lo venía a manejar vos. También está como separan los dirigentes gremiales. Vos fíjate, a Camionero le quisieron echar... ¿En el Sarmiento echaron? Ninguno, y cuando lo echen te vas a dar cuenta enseguida, porque no va a andar un solo tren. Ahora vos fíjate, en Camionero hicieron lo mismo, Camionero resistió y lo pudieron frenar. ATE está en la pelea. En Ushuaia ahora tenemos un problema que le bajaron eso, porque no es solamente el kirchnerismo, es solamente el macrismo. Ay, no. Perdón, qué furcio. Sí. El kirchnerismo también, la gobernadora de Ushuaia, que no me acuerdo ni cómo se llama, Roxana Bertone, le acaba de bajar el sueldo a los trabajadores estatales, por la cual los compañeros tienen tomada la gobernación municipal. Vamos a ver qué más lo dice mismo la en Santiago del gente. Estero y otros lugares, ¿no? Hernán Molina dice, ya me comunicaron echarme y que me tengo que ir sin pagar nada. Trabajo en negro, sin cobrar nada. Trabajo en negro hace 4 años, tengo 46 años. Bueno, esa es una situación típica para juicio laboral, cuando él tiene que reclamar y por supuesto le dará la indemnización correspondiente y las multas de rigor por el trabajo pero ¿a negro. cuántos años? ¿Cuánto está promedio un juicio laboral por trabajo en negro? Y es un ¿Cuánto mes... demora? Bueno, no, 2 años. 2 años. 2 años. Sí, en 2 años está cobrando el empleado. Hay algo interesante que, aunque parezca contradictorio, los gremialistas tendrían que apoyar el acuerdo con los fondos buitre, como vos decís, porque justamente muchas de las empresas no tienen financiamiento y el financiamiento hace que vos puedas tener, como en las finanzas de cada uno en su casa, puedes tener mayor financiamiento aire. para empresas nunca hubo en la Argentina. No, pero, en los años 90 que había baja inflación tampoco había. Pero financiamiento en los bancos, si uno, por eso te digo que nos afecta hasta en el consumo nuestro, en nuestra tarjeta de crédito. Si uno va al banco, el costo del dinero tiene incorporado ese interés extremadamente alto que estamos pagando por estar en el veraz internacional. Es como cualquier persona que va a buscar financiamiento. Pero yo te hice una pregunta y vos no me la contestaste, y vos sos economista, tenés más herramientas que yo, porque vos sos economista. Yo te pregunté, si vos arreglás con los buitres, ¿solucionás el problema? No lo vas a solucionar, porque evidentemente si vos al 97% de la gente le pagaste una plata y con el 3% arreglás otro acuerdo, obviamente que ese 97% te van a ir. Quizás no te ganen un juicio, pero son tipos que, ya que tanto hablamos de que vengan capitales, son tipos que son los franceses, los alemanes, todo eso que te podrían traer alguna inversión para hacer en el Estado y no te lo van a hacer porque si vos los jodiste como los estás jodiendo, es que no lo estás jodiendo. Vos te sometés me parece a un tribunal. El escarmiento político a la Argentina es que lo sometés a un no creo que le hagan segundo juicio. Te sometés a un tribunal y el tribunal terminó fallando de esta manera. O sea, son las reglas del juego. ¿Y cuál va a ser la relación entre el Estado y esos estados que vos acordaste? La relación va a ser pésima. Es lógico. Si vos hubieses sido uno de los que pagaste antes con el acuerdo anterior y vos ves que ahora los que resistieron se llevan una plata distinta a la que vos te llevaste, vos no vas a quedar bien con este gobierno. Y eso después se va a ver afectado en cualquier inversión o en cualquier decisión internacional que se tome económica. Eso es el ABC. Está bien, pero ahí lo que pasa es que me parece que hay nadie encuentra otra salida. Digo, el kirchnerismo estuvo 2 años dándole vuelta y no encontró una salida. Venían pagando y hasta que... Eso coincidimos. Eso es una locura. El kirchnerismo fue el responsable de toda la porquería que nos dejaron. No, pero eso fue aún peor porque hubo un desembolso increíble en cash y nosotros... Pagaron IPF, pagaron Club de País. Claro, pagaron y nosotros seguimos teniendo la misma calificación y seguimos pagando las mismas tasas de interés. Ahora, realmente, este es un acuerdo del cual no depende la voluntad argentina. Hay un tribunal que es una justicia que está por encima de la voluntad en este caso, del Poder Ejecutivo e incluso del Poder Legislativo, porque nosotros nos sometimos voluntariamente a un tribunal y el juez y la Corte Suprema lo avaló de los Estados Unidos para que esto ocurra de esta manera. Con lo cual no va a ser tan fácil para los demás. La Argentina pierde el juicio y obtiene una serie de victorias internacionales en Naciones Unidas, pero que le llegan tarde, serán para el próximo. Igual Naciones Unidas hay algo que hay que tener en cuenta. Naciones Unidas es un organismo en el que no se resuelven temas de fondo, sino las Malvinas serían argentinas hace 20 años. Vamos a ver qué más dice la gente. Cierran el plan nuclear en Lima, Zárate. Quedarán más de 3.000 personas en la calle. Bueno, esto no está todavía comprobado. Lo que sí hubo una serie de despidos en centrales nucleares, ¿no? Lo que hubo, sí, fue... No se renovaron los contratos de los trabajos que se habían iniciado en lo que es la central Atucha 3, que es la central que tiene
un acuerdo de financiamiento con los chinos. Así, ese se había iniciado, los primeros trabajos se habían iniciado mediados del año pasado, y los contratos que eran por 3 meses, que vencieron en febrero y marzo, no han sido renovados. En Brasil metieron preso a Marcelo Odebrecht, un líder de una de las grandes constructoras, la más grande de América Latina. ¿El escándalo eso traerá algún coletazo en las constructoras en Argentina, en la propia Odebrecht? ¿Irá alguien preso? Las legislaciones son muy distintas. Acá es muy difícil ver al presidente de Techín, al presidente del Grupo Rogio, en la misma situación que Odebrecht. Olvídate, sí, Odebrecht, sí, ojo que puede afectarlo. No nos olvidemos, Odebrecht encabeza el consorcio que tiene que hacer el soterramiento. Claro. Asociado con Ángelo Calcaterra, con el primo Macri. Gran negociado, soterramiento, gran mentira. Porque la verdad que es una estafa que el día que lo podamos explicar detalladamente lo que es el soterramiento, es una estafa colosal al país. Y que nos atrasa 40 años. Alguien que sabe de ferrocarriles lo sabe. ¿Qué más dice la gente? Eso es lo que cobró 400 pesos después de la cuarta cuota baja a 375 pesos por fondo de desempleo. Todavía es menos, lo que decíamos antes. Es menos de 400. Quería saber si después de estar contratado durante 5 años como monotributista y más de 3 en ley marco, me corresponde indemnización, dice Graciela Eliada. Sí, la ley marco es la ley de empleado público. Tenemos que diferenciar el empleado contratado, el empleado permanente, y dentro de los contratados es el que tiene el recibo de haberes, donde le hacen los aportes y los descuentos correspondientes, y el monotributista, que le factura al Estado, ¿sí? En este caso lo despidieron y bueno, también tendrá que hacer el reclamo correspondiente. Hay jurisprudencia de ambos lados. Yo intentaría por la vía judicial y siempre por el laboral y no contencioso administrativo. Yo tomo lo que vos dijiste, porque... O sea que esos empleados estatales que vayan al fuero laboral, no al contencioso. El Estado te presenta la incompetencia, pero yo iría por el laboral. Yo tomo lo planteás, porque a ver, estamos hablando de, vos fíjate, gente que se está quedando sin trabajo y está pensando en... Ya lo vivimos en los 90 esto, ya lo vivimos el kiosco, vivimos el remis, ya lo vivimos esto. Vos fíjate, así soy. Te plantea un problema en Zárate, más de 3.000 personas en la calle. ¿Vos te imaginás 3.000 personas en la social. calle? No. Si en vez Acordate cuando cerró Somisa en San Nicolás, que todos ponían remisería kiosco, y en un año nadie tenía más nada. Y la dirigencia gremial que permitió muchas cosas, ¿no? Aparte. Pero vos imagínate qué pasaría si ahí en Zárate dicen, no, acá no despedís a nadie. Porque nosotros no somos ñoquis, ¿qué pasaría? Porque es eso lo que tenemos que lograr nosotros los dirigentes gremiales, hacerle entender a la gente que acá no se salva nadie por sí solo. Si no nos salvamos como sociedad, nos hundimos como sociedad. Y nosotros ya tenemos una experiencia que ya lo vivimos en los 90 esto. Yo no quiero volver a los 90 con un 23% de desocupación, con el país endeudado. Y este gobierno nos lleva a eso. Porque no hay nada que, por ejemplo, te dicen, nosotros queremos ir... plan de hambre cero, ¿cómo es? Hambre cero. Si estás yendo por el camino, estás yendo contramano, porque estás haciendo todo lo contrario. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué hubiese hecho un gobierno que fue votado para que cambie si no cortaba con determinadas cuestiones? ¿Seguía emitiendo? Yo pregunto, porque parece que nos gusta vivir... No, lo que pasa es que no se puede mentir. Lo que pasa es que no se puede mentir. Plata es muy fácil. Lo que pasa es que no se puede mentir. Vos agarrás... Todos sabemos que tomaron una situación delicada, eso lo sabemos todos. Ahora, vos no puedes mentir. Vos no puedes salir así, vamos a echar a los ñoquis y después te encontrás con 110.000 personas que no son ñoquis. Que tendrás 10.000, 20.000 personas. A los ñoquis echarlos a todos, no hay ningún problema. Pero no mientas, no digas una cosa y después haces otra. Y la verdad que vos estás teniendo toda una política para favorecer a los sectores que más tienen. Sí, y a eso te agrego las promesas. Claro, vos fíjate, el impuesto a las ganancias, el PRO y Massa dijeron, lo vamos a sacar el primer día. El kirchnerismo que decía, que no le afectaba a nadie. Que ahora vos fíjate, por eso hoy yo se digo, dieron vuelta. Por eso yo digo, qué sucio que son algunos políticos, porque estos mismos tipos que hoy votaron en contra del impuesto a la ganancia eran los mismos que te decían hace 4 meses, porque gobernaban ellos, que estaba bien aplicar el impuesto a la ganancia. Muchas gracias por venir a todos. Les voy a contar una historia. Hace muchos años hubo un policía que denunció cómo en su comisaría 3 tipos que él había encontrado con 2 kilos de marihuana eran liberados por la policía y desaparecían las actas, las pruebas, todo. Él hizo lo correcto, denunció a los policías que habían liberado a los narcos.
A partir de ahí, su vida se convirtió en un calvario. Amenazas, secuestro, lo echaron de la policía, juicios. Así le paga el sistema a un buen policía. Yo creo que un policía, como el caso de Nahuel Suárez, que durante 4 años sufre la persecución y las amenazas, porque animó a denunciar cómo la policía liberaba a un narcotraficante que él había detenido. Nahuel Suárez era cabo de la policía bonaerense. En el año 2000 se animó a denunciar a sus compañeros porque liberaron a un narcotraficante por plata. Poco tiempo después, comenzó su calvario, un calvario que todavía no llegó a su fin. Y Nahuel Suárez vino a pedir la baja, vino a decirme que no podía más y que pedía su baja. Y yo le dije, no solamente no va a tener su baja, sino que va a tener un ascenso. Los que van a tener la baja son todos aquellos que se hicieron los sonsos cuando era amenazado con una escopeta en la calle para que al día siguiente no declarara. Y declaró. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Ese está preso. Mis hijos ni siquiera tienen la posibilidad de salir. Te cagaron la vida. A esa gente que le gustan las migajas. ¿Pensás que te equivocaste? Me lo hicieron pensar. Hay personas que se están enriqueciendo. Era el traidor, era el buchón, era, como te decía, vos sos como un carbón, si no quemás, manchás. La gente de arriba te detesta. El juez se lavó las manos. El juez yo creo que tendría que haber puesto resuelvo, tengo miedo. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Nahuel Suárez apareció en la prensa después de 4 años de ser amenazado porque Nahuel Suárez hizo un procedimiento el 3 de febrero contra narcotraficantes. Yo era policía de la provincia de Buenos Aires, estaba destinado a la comisaría de Sáenz Peña. Esa noche me acuerdo que realizo un procedimiento a la madrugada donde se secuestra medio kilo de marihuana. Lo llevo a dependencia. Yo empiezo a notar movimientos raros, como por ejemplo que lo llevaban a la cocina y le llevaban pizza. En vez de estar en un calabozo, le llevaban pizza. Observó como en esa comisaría, al rato todos le decían que se fuera, que ya estaba, y lo que hacían era cambiar la razón de entrada en el libro de ingresos y poner averiguación de antecedentes y que salieran inmediatamente, porque estaban arreglados. Miro y en el libro está borrado con liquid paper, groseramente, y puesto que ingresaban por averiguación de antecedentes. Mi postura fue reclamarle al comisario dónde estaban los detenidos. La contestación del comisario fue que yo era muy vigilante para preguntar esas cosas y que me retire. Había cometido un error, se había metido con gente que estaba asociada. Y se lo dieron a entender claramente. Entonces se animó y hizo la denuncia federal. Y a partir de ahí empezó su calvario. Se tuvo que mudar 3 veces. Calvario que se prolongó hasta la llegada del juicio oral. Era el traidor, era el buchón, era, como te decía, vos sos como un carbón, si no quemás, manchás. El día antes del juicio oral, Nahuel Suárez fue detenido en la calle junto con una custodia de gendarmería que le había asignado un juez federal, detenido en la calle supuestamente porque su presencia podía ser confundida con la de un supuesto ladrón de bancos. Varios patrulleros lo rodearon, se dio a conocer, estaba armado, mostró su credencial, los demás mostraron su credencial de prefectura y sin embargo fueron llevados igual a la comisaría. Fueron llevados igual a la comisaría a pesar de que habían mostrado sus credenciales, porque la comisaría quería que Nahuel Suárez no declarara al día siguiente. Instantáneamente dijeron que todos con las manos arriba, nos estábamos identificando, nos identificamos, pero nos separan, a la custodia la separan de mí. Y en ese momento el oficial me pone una escopeta en la cabeza, una 1270 y me la carga. No sé qué pasó, no pudieron tirar. Yo me acuerdo que aparezco en el piso, con gente encima, que me meten adentro de un auto y que termino en una comisaría. Fueron condenados comisario Loenzo, subinspector Insaurralde
y Sargento Florentín. Esos 3 por la comisión del delito de liberar narcotraficantes, ¿sí? A cambio de dinero y de quedarse con la droga. No me digas nada, esta va a ser la casa de Nahuel Suárez. Todo primero para encantado, Graña. ¿Cómo le va? Permiso. ¿Cuánto tiempo llevabas de este calvario? Este calvario hace 4 años que está. ¿Durante cuánto tiempo tuviste la custodia, como vimos en la nota que te hizo Rolando hace 12 años? Y la custodia duró hasta que me echaron de policía. ¿Cómo fue vivir esos 3 años custodiado? Perdés todo. Perdés todo, Javier. Perdés la familia, perdés la intimidad, empiezan los conflictos. ¿Tu esposa sigue al lado tuyo? No. Por una cuestión de seguridad, mi esposa y mis hijos están muy lejos de mí. No nos vemos hace muchos años. Mi hija cumplió 15 años. Sé que estuvo con el hermano del brazo, entró del brazo del hermano. Yo todo eso me lo perdí. ¿Cómo hace para salir? Con la gente de prefectura. Ahora, por ejemplo, salimos y ¿qué pasa? Nos van a seguir. Si vos, por ejemplo, para salir tenés que salir así. Así. Es estar preso. Mis hijos ni siquiera tienen la posibilidad de salir ni a una plaza. ¿Los pibes tampoco vienen a la plaza? No, por una cuestión de seguridad no. Te cagaron la vida. Mis hijos iban con chaleco antibala a Jardín de Infantes. Mirá hasta lo que te voy a decir. Preferí que mi ex esposa arme una nueva familia y se olviden de mí para que ellos estén seguros. Y que tengan una vida normal. Que tengan una vida normal. A pesar de haber sido un policía condecorado y ser testigo protegido en 2007, Nahuel fue echado de la fuerza en extrañas circunstancias. Por eso le inició juicio al Estado provincial. En esa filmación, lo que se dice es que si yo no pido la baja de policía, yo puedo aparecer con un tiro en la boca y que todo pase como un suicidio porque yo no estoy aguantando la presión de todo lo que me está pasando. Te enfrentabas con la mafia. Me lo hicieron saber muy claramente. 9 años después, la justicia falló y le dio 60 días a la policía bonaerense para que dicte una nueva sanción disciplinaria. El juez Ocampo lo que dice es que se declare la nulidad porque no se tomaron los atenuantes míos. El juez se lavó las manos. El juez yo creo que tendría que haber puesto resuelvo, tengo miedo. La realidad es esta. Si Nahuel Suárez sale bien en el juicio, muchos policías denunciarían porque ven un respaldo en la justicia. Si Nahuel Suárez pierde la familia, pierde la casa, pierde todo, pierde su dignidad, pierde todo, porque te hacen perder todo y no puedes trabajar de nada. Eso es lo que se tiene que demostrar. Policía que denuncia, policía la va a pasar mal. ¿Pensás que te equivocaste? Me lo hicieron pensar. ¿Vino gente a la que vos apreciabas y querías a decirte, te equivocaste, no te tendría que haber enfrentado con esta gente? Por ahí muchos que yo pensé que eran, aparte de mis colegas o compañeros, eran mis amigos y en el momento de demostrarse, a uno darle apoyo, directamente ni siquiera saludarme o pasar por al lado y ya no era el mismo. O sea que entre tus propios colegas también te despreciaron. Sí. Hace 12 años Rolando te preguntó si te arrepentías. 12 años después, yo te hago la misma pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Yo te hago la misma respuesta. No me arrepiento. Sí lo haría, pero quizás buscaría las formas para que no sepan que soy yo. Fíjense esta cuenta, ¿no? Ahí me veían a mí mucho más flaco y con pelo largo, pero el episodio que desencadena el calvario de Nahuel Suárez arrancó en el año 2000. Yo lo entrevisto en el 2004, ¿sí? Cuando estaba en esa situación que era como un preso. 4 años, casi 5 años tardó el juicio. En ese juicio son condenados los policías que él había denunciado, o sea que la justicia comprobó que Nahuel Suárez no mentía. A partir de ahí, los policías que él denuncia van presos, él vuelve a la policía y lo verduguearon todo el tiempo hasta que en un momento dado se tuvo que ir.
lo mandaban a limpiar los baños, lo tenían confinado, lo mandaban a trabajar a La Plata, digamos, pasó las peores cosas. ¿Por qué? Porque los que habían quedado protegían no al buen policía que había denunciado a los corruptos, protegían con su actitud a los corruptos. No hay peor mafia que las mafias policiales, muchachos, porque estos tipos están entrenados para hostigar y para cagarle la vida a la gente. ¿Baños? ¿Limpiabas baños cuando te volviste a la policía? Sí. Me mandaban a limpiar baños en el centro de entrenamiento de La Plata. Pero era lógico, si vos te pones a pensar, Rolo, qué mejor que los policías nuevos que están yendo a un centro de entrenamiento. Espera que no te ande el micrófono, ahí tenemos un problema con el micrófono de Nahuel Suárez. Recién les estaba contando, hasta que mientras tanto agarré el micrófono, veían también ahí la presentación de Felipe Solá. Digamos, Felipe Solá hizo del caso de Nahuel Suárez un discurso largo, se explayó sobre el caso, ¿sí? Y sin embargo, no sirvió de nada, porque, según creo, todavía gobernaba Solá cuando volviste a la policía. Sí. O sea, Solá habló así de vos y a vos te verdugueaban aún durante la gestión de Solá. Correcto. Te hacían limpiar baños durante la gestión de Solá, aunque Solá te exhibió como un buen policía. Claro, Solá yo le pido la baja. Llega un momento que pido la baja porque no daba para más. Yo sabía que donde iba era verdad, que más o machá, sos como el carbón. El primer destino me mandaron a protección al testigo, que vaya a cuidar testigo protegido, cuando yo era un testigo protegido. Es decir, a Arlanian yo le digo que no me parecía natural ni lógico que un tipo que está en riesgo vaya a cuidar a otro tipo que está en riesgo también. Entonces podían hacer 2 por 1. Claro, hacían un 2 por 1. Me mandan a Centro de Reentrenamiento de La Plata. Centro de Reentrenamiento de La Plata, ¿qué pasa? Están los chicos nuevos que están viendo lo que es policía recién. Qué mejor que decir, Nahuel Suárez, este es el policía que denunció corrupción, mirá dónde terminó. Sí, a lavar baños. A lavar baños. A lavar baños. Sí. Pero eso Vos no es eras todo. un policía de calle, tío. Claro, sí, sí. Eso no es todo, sino que hemos llegado hasta el punto que ha salido en algún medio en su momento, que fue el último tiempo, que ya no da para más, que 3 policías... que ¿te acordás que hubo un episodio donde un instructor le pega un tiro en el pecho a un alumno en La Plata? Sí. Bueno, ese mismo día, a mí me quebraron un brazo, tratándome de hacer firmar, haciéndome cargo de que yo le había puesto una bala al instructor. Ah, ¿te lo querían endilgar a vos? Claro, pero esos 3 policías que hicieron eso, que me quebraron el brazo, que salí a un hospital y me yesaron, esos 3 policías son los 3 policías que después, en Los Hornos, matan al chico en el patrullero. ¿Te acordás el tiro en la nuca, esposado? Bueno, esos 3 policías son los que querían que yo firme como que iba a atentar contra un policía. Es decir... Mafia. Es mafia. Y me aplicaron la mafia, obvio. ¿Qué pasa cuando vas a la justicia? ¿Cuántos años tardó? 9 años. Hiciste un juicio del Estado por el hostigamiento y hiciste un juicio del Estado. ¿Y qué pasó? Sí. Bueno, llevamos 9 años. Ahora el doctor Ocampo, del Contencioso Administrativo número 1 de San Martín, dice que como que es exagerada mi sanción, que no da para exoneración ni para disponibilidad. Pero ¿Porque a vos te echaron? Claro, a mí me exoneraron. A mí me exoneran. ¿Por qué? Supuestamente porque era reticente al trabajo. Cosa de que las declaraciones de todos mis compañeros... Sí, claro, si dicen, te verduguean y te... No, que ni siquiera eso, Rolo. Porque mis compañeros declararon todo a favor mío. Las causas que me iniciaron quedé sobreseído. Los que yo denuncié fueron condenados. El juez no tomó nada de eso en cuenta tampoco. ¿Cambió algo? Damián Odetti es abogado, ha denunciado muchas veces mafias policiales. ¿Cambió algo la cuestión de las mafias policiales? Porque esto, digo, arrancó hace 16 años. Sí, sí. Y hoy estamos hablando de lo mismo. Lo escucho y... Bueno, primero te felicito. Pensá que yo cuando vengo a denunciar cosas es porque de algún lugar me llega información, la investigo y la averiguo. Y esa información me llega de una treintena de policías en actividad que no se animan a denunciar. No se animan a denunciar. Es la primera persona que conozco que no tiene una causa en su contra y que se anima a denunciar. Y ese es el problema que hay hoy en día en la policía. O sea, es una anarquía total
Por eso hay que, yo no sé si lo mencioné una vez, pero en agosto del año pasado hubo una audiencia pública a la Corte Suprema con el doctor Lugones, en donde se está tratando la sindicalización de la policía. Porque si los policías tienen un respaldo de alguna manera. Si no es, che, comisario tal cosa, cerrá la boca. El comisario lo puede mandar a hacer cualquier cosa, aunque sea una orden aberrante. El comisario es el dueño de todos los funcionarios de él para abajo. O sea, el comisario es el dueño de la comisaría. Las comisarías, no sé si vos lo sabés, digamos, se cotizan por plata. O sea, depende de dónde está la comisaría, lo que se recauda... Yo siempre pensé que era un mito urbano. No, ningún mito urbano, porque depende de la comisaría donde está ubicada es la recaudación que hay. El jefe de calle donde recauda, sea droga, pizzería o lo que sea. Entonces, cada comisaría se vende. Los ascensos de comisarios no son por jerarquía, son por comisarías que van llegando hasta que después llegan hasta lo más arriba, que sería superintendencia, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que es el dueño de la persona, el dueño del subalterno. Entonces el subalterno le dice al comisario, che, esto está mal, pero perdón, es sencillo, o te callas la boca y te echo, o te mato, o como le hacen las cosas como él, digamos. ¿Es así? ¿O te callas la boca o te echan? No te quepa la menor duda. Con suerte te echan. Con suerte. El tema es el eso no cambió, digo, hace 16 años que estamos hablando del mismo sistema. Sí, lo mismo. Rolo, la policía sigue siendo siempre la misma y ojalá que haya un cambio, porque todos queremos un cambio y vivir más seguro, vivir más tranquilo. O conocer al policía que está en la esquina, todos queremos eso, ¿entendés? Lo que pasa es que cuando uno se mete y denuncia todo lo... No es un colega, yo no te denuncié un colega, yo denuncié corrupto y lo probé en la justicia y por eso se me castigó. Entonces, ¿qué va a decir ahora? Digo, ayer yo lo contaba en un expediente de la Policía Federal por el cual tiene que ir indagatoria el comisario Calviño, que es el jefe de Seguridad Metropolitana, el encargado de todas las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ir a responder sobre por qué 3 muchachos de la Policía de Tránsito encuentran a un tipo con marihuana y le cobran una coima. O sea, es lo mismo al día de hoy. Sí. ¿Y sí? Y es Policía Federal en este caso. Pero es que es lo mismo, federal, bonaerense, Entre Ríos, Chaco, el sistema está viciado. El sistema está viciado. Y la gente que por ahí quiere hacer algo diferente... Sí, en general el que denuncia pasa por loco, lo echan. Vos lograste denunciar y probar. Denunciar y probar. Y a partir de ahí empezó el calvario. Totalmente. ¿Y sabes qué feo que es tener a tu hija de 15 años y no saber que no puede ir al cumpleaños de 15? Tener a tus hijos que viven a 200 kilómetros de tu casa y no saber nada de ellos. Tener que resignar tu familia por hacer las cosas bien. Tener que... vos una vez que sos exonerado de la policía, vos no podés tener trabajos públicos. Es decir, andá a laburar de changa, cartoneá, andá a juntar cobre, andá... Porque te bloquean de todos lados. Imagínate, la policía bonaerense... ¿Eso te pasó a vos? Totalmente, Rolo. La policía bonaerense no está bien vista. Imagínate si sos exonerado. ¿Qué sos, Bin Laden? Nahuel, gracias por venir. Seguir Gracias, peleándola. Cosas nuevas que pasan en este mundo. Existen los secuestros reales, te pueden secuestrar, pero cada vez se secuestra menos gente porque es muy fácil encontrar a la gente por el cruce de llamados y todo eso. Existen los secuestros virtuales que te extorsionan en los teléfonos de línea y te mienten y te hacen una especie de inmensa estafa. Pero ahora, muchachos, existen los secuestros de computadora. ¿Cómo es esto? Te toman los datos y te piden plata para darte la clave que los desencripta. En los últimos días, la modelo Ivana Nadal sufrió la filtración de fotos íntimas en las redes sociales. ¿Vos tenés identificado a quién se lo mandaste? Sí. Pues pensás que esa persona que tenés identificada fue el que lo... No, para nada, para nada. Yo ¿viralizó? Sé que sí, que o me hackearon el teléfono mío o a él. La verdad es que yo creía que poniendo borrar se borraban. Ahora que me pasó todo esto, sé que no se borra nada, que no sé a dónde queda guardado porque... En lo que se llama la nube. Los que roban estas fotos de manera virtual buscan generar daño o, como en el caso de Camu Hacker, buscan fama y beneficios económicos. Levanto el teléfono y si me meten en una comisaría, a los 2 minutos me tienen que sacar, porque tengo materiales de políticos que están muy arriba. Camus es como intocable, con Annalisa Santi, que me ofreció relaciones sexuales a cambio de no subir su video, a cambio de que no crece la venta sería. Claro. Porque el video está casi vendido. Hasta que yo no hago un papel, lo firmo y el video todavía sigue en mi poder. Pero además de este tipo de casos, hay una nueva modalidad de delito informático. Consiste en el secuestro virtual de datos. Te roban información personal y después te piden un rescate para recuperarla. La sustracción de archivos con fines extorsivos se logra mediante la aplicación de diferentes sistemas que encriptan y vuelven ilegible la información contenida en una computadora. La única manera de recuperar los datos es pagarle a los secuestradores
administradores virtuales para que te den una clave con la que se pueda desencriptar el equipo. Las víctimas más habituales son altos ejecutivos de empresas que manejan datos sensibles como secretos industriales, pero también políticos y cualquier persona que tenga en su computadora fotos, documentos y archivos que necesite. O sea, todos podemos ser víctimas de este tipo de hackeo y extorsión. Yo sé que no hay que ponerse paranoico, pero ¿cómo evitarlo? Maximiliano Bendinelli es ingeniero en informática. ¿Cómo hace para no ponerse paranoico? No, básicamente tenés que tener los recaudos necesarios para que no te pase nada. O sea, no tendrías que abrir aplicaciones que no tengas que abrir, no tendrías que abrir documentos que no quisieras abrir. O sea, tenés que ser muy cuidadoso a la hora de manejar cuando descargas programas o ejecutas alguna clase de programa que no conozcas en tu computadora. Ahí te tienen que arreglar el micrófono porque quedó al revés. No, ahí arreglarlo bien porque le va a quedar mal con el saco. Ahí está, tenemos los micrófonos se nos sublevaron. Ahí está. ¿Los wifi del público, de los bares, son seguros? No, la verdad que no, para nada. Pero igual, generalmente por ahí no es el ataque. Generalmente esta clase de ataques lo hacen desde enviándote alguna clase de archivo que vos pensás que es un documento y termina siendo un virus, o te terminan atacando por medio de una vulnerabilidad en tu equipo. Hay diferentes clases de maneras de infectarte la máquina. ¿Y es verdad cuando se dice esto que te secuestran la computadora? Bueno, a ver, o sea, te la chupan, ¿va? La máquina la seguís teniendo, lo que termina pasando es se te encriptan todos tus datos, y los datos que se encriptan normalmente son documentos, bases de datos, fotos, videos, todos aquellos documentos que son realmente de importancia. Entonces, te dan hasta un tiempo en el que te dicen si en 72 horas vos no pagás... ¿Y cómo pagás? A través de bitcoins. O sea que también tenés que saber cómo pagar. Sí, tenés que ir a comprar bitcoins y tendrías que transferirlos a una cuenta que te da. De hecho, te informan, te dicen, o te dan una página web, o te dicen comunicate con un mail, o directamente te dicen transferí a esta dirección tanta plata. Y ahí ellos te devuelven la clave, en teoría. Sí, y después, una vez que suponete que la clave sea buena y no te lo quieren hacer una y otra vez, inmediatamente tenés que reformatear todo. No, tendrías que limpiar todo porque no sabés qué te metieron, qué te hicieron. Exactamente. Tenés que sacar tus datos, llevártelos. Sí, y las sumas generalmente son sumas abultadas. ¿Cuánto? Y yo he visto cosas que van desde los 200 hasta los $2.500. Sí, pedir pueden pedir. Pero bueno, yo no te aconsejaría que acceses a ¿cómo se dice? A este engaño. Negociación. Claro, porque no sabes si realmente te van a dar la plata. Vos le estás girando a una persona una cantidad de plata que es importante y si después no te da el dinero, no te da las claves. ¿Y girar esa plata a vos te deja vulnerable también? No, básicamente no. Vos le envías el dinero a través de bitcoins y una vez que la otra persona lo recibe, si tiene ganas te da la clave y si no, no. Y la podés... A ver, ¿Cuál es el error más común que cometemos? Bueno, no tener actualizado el sistema operativo, no tener un antivirus legal actualizado, bajar programas que no conocemos y ejecutarlos sin ningún problema. Es muy común que la gente, para activarse un programa, baja un crack porque no lo paga y cuando están ejecutando ese crack, es lo más común eso. No saben. Por pichulear. Claro, no saben, sí, porque la cultura que hay dentro de nuestro país, con la falta no se pagan los programas. Cuando están ejecutando ese hoy los programas ya no cuestan fortuna como antes. No, pero es una mala costumbre que se sigue haciendo y se ve más seguido de lo que debería verse. Y se terminan ejecutando estos cracks que le terminan habilitando los programas, pero no saben realmente lo que está haciendo ese crack por abajo, ¿no? Y terminan embichándole la máquina de una manera. Pero eso es una de las tantas maneras, pero es la más común, por así decirlo. Suponete que vos das paso a la justicia. ¿La justicia está capacitada para seguir la ruta y encontrar al tipo? ¿O se te cagan de risa y dicen nada? A ver, acá hay un tema. El rescate no se hace a través de una cuenta bancaria, se hace a través de Bitcoin. Y un Bitcoin es prácticamente intraciable. Entonces, a ver, ¿a quién van a ir a buscar? ¿Cómo lo van a ir a buscar? Hacer un análisis de eso es realmente complejo. Empezaron con cosas mucho más simples y hoy es realmente complejo cómo lo encripta y cómo te deja la situación en la que te deja la máquina. Suponete que vos no querés pagar. ¿Podés ir a un técnico que te lo desencripte? No. 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 Ni Cristo te salva de eso. No, porque la verdad que tiene un algoritmo de encripción muy potente, con claves muy fuertes, irrompible prácticamente. ¿Puede pasar en los celulares también?
Mira, hasta ahora no he visto ningún caso de celulares. Yo, a mí no me ha tocado, no significa que no exista. Yo hasta ahora no vi. ¿En las tablets? He visto, bueno, si tiene sistema operativo Windows sí, y acá hay algo nuevo, relativamente nuevo, que hace unos pocos días se dio a conocer, o al menos se dio a conocer, se difundió, es que también están atacando a máquinas con sistema operativo OS X o Mac, que una de las fortalezas, decían, o sea, jactaban de Apple tener... era Apple justamente que era antivirus, que no tenía virus. No tenía virus, había muy poco. Bueno, este ransomware que anda dando vueltas y que anda hace un par de... Ransomware es la técnica, por decirlo. Ransomware. Sí, que es ¿cómo es? La captura de tu máquina. Ya también ataca a Apple, con lo cual se agranda el universo de máquinas que pueden ser infectadas, ¿no? ¿Quiénes son los que piensan estos ataques? Qué buena pregunta. No, a ver, es gente muy motivada. Gente con siempre mucho... se dice los hackers, pero los hackers Sí, tienen que ser también gente como vos, ingenieros. Es mal definido el hacker. El hacker es una persona que realmente estudia y va más allá con su conocimiento, trata de encontrar falencias, repararlas, denunciarlas. Acá hay una malintención, por supuesto. Y cada vez estas herramientas están más al acceso de todo el mundo. O sea, de hecho, vos podrías alquilar un panel de control de un ransomware y liberarlo, y las personas que te habilitan todo esto se quedan con una parte, un 25, un 30%. O sea que ya hay asociaciones. Sí, los podés encontrar en Tor, donde ellos te dan hasta un panel de control, te dan el payload que le tenés que tirar a la gente, y una vez que empieza a ejecutarse, ellos hasta te dan o sea, te arman todo como para que vos lo único que tengas que hacer es encargarte de infectar las máquinas. A infectar máquinas ajenas. Te dan todo para que infectes las máquinas. Vos tenés una base de datos. Y vos te encargas de infectar y ves cómo infectás. Y después eso... Supongo que no se le debe hacer solamente a gente, sino también a empresas. A empresas, a todo el mundo. Y la gente, a ver, lo sufre de otra manera. Para una empresa es vital la información que puede perder. No digo que para una persona no lo sea, pero dudo, o en muchos casos no depende su economía de la información que tenga ahí. Y en una empresa prácticamente hoy está todo informatizado. La gente tiene backup, porque también, supongo que esto también, si vos tenés nube o Google Drive, te va a la nube también. Si te entran a la computadora, te entran a tu nube. Sí, lo bueno que tenés, seguramente lo que tengas en un servicio de nube es un versionado, con lo cual puedas pedir una versión anterior a lo que te haya sucedido y por lo tanto puedas recuperarlo. Pero sí, lo que te recomiendo es siempre tener un backup y offline, desconectado, ¿no? Porque si... Nadie tiene eso, Maxi. No Ustedes porque son maniáticos, nosotros que vivimos a 1000, claro, maniáticos y paranoicos. Sí, a ver, los sistemas que te almacenan en la nube generalmente te dan un versionado, te dejan volver atrás, por lo tanto podrías eventualmente recuperar algunos archivos, pero sí, es complejo. ¿Cómo te lo comunican? ¿Qué te dicen? Mirá, los que he visto... ¿Cómo se presentan en sociedad cuando te tomaron la computadora? Es muy curioso. Además de decirte, sos un gil. Generalmente, cuando esto sucede, cuando querés ingresar a tu máquina, te aparece una pantalla roja generalmente, o de diferentes colores, con algún mensaje. ¿Viste alguna adelante? Sí. Se bloquea, básicamente te bloquea la computadora. Y viene un cliente y te dice, mirá la pantallita que me salió. ¿Vos qué le decís? Cagaste. Estás en el horno. Hicimos investigaciones de uno, intentamos. Los primeros se podían recuperar, las primeras versiones que había, pero han ido mejorando en cómo proceden. O sea, antes vos podías recuperar, ahora te sumaron la encriptación y cagaste. No, es que antes estaban encriptados, pero el método que utilizaban no hacían un borrado seguro, entonces si vos hacías un carving podías recuperar los archivos. Ahora lo que hacen es te lo encriptan y después hacen lo que se denomina un borrado seguro, por lo tanto wipean el disco y reescriben todos los sectores que no te permiten recuperar los archivos que fueron borrados previos a posterior a la inscripción. Con lo cual han evolucionado muchísimo, pero sí. ¿Y a partir de ahí vos sos el que va a pagar el rescate? ¿Informáticamente hablando? Yo te aconsejo que no lo hagas. Es mi consejo. Podés hacerlo y jodete, o sea que vos le decís jodete. Y sí, yo mi consejo es no negocies con terroristas, básicamente. Pues si lo pagás y no te la devuelven. Maximiliano, gracias por venir. No, por favor. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.